Hola, ¿qué tal, hijos de...? No puedo. Señor, sea valiente. Hola, ¿qué tal, hijos de Jiraya? Bienvenidos a un nuevo video. Bien, chicos, el día de hoy estaremos hablando de las muertes de personajes de anime que a mi parecer tuvieron un gran impacto en su historia. Y bueno, algunos más allá de su historia. Para esto vamos a hacer un conteo yendo del puesto 7 al número 1, arrancando de aquellas muertes que fueron importantes pero que tuvieron un menor impacto, a las que aún quizás no he podido superar. No podéis hacerme llorar. Y bueno, chicos, Nick me va a regañar. vamos a darle. Ok. Quizás la muerte de un personaje para muchos de nosotros sea algo que va y viene. Sí, solo son dibujos, ¿verdad? Pero también hay personajes que terminan por ganarse un rinconcito en tu corazón y su muerte se siente bastante triste. El anime está repleto de historias de vida conmovedoras. Para este video vamos a dividir estas muertes en 3 niveles de la siguiente manera. Para el tercer nivel tendremos Pobre Cosita Fea. Pobre cosita fea. Muertes que impactaron su anime pero que luego fueron... bah. Para el segundo nivel tendremos No podéis hacerme llorar. No podéis hacerme llorar. Muertes que impactaron su anime, personajes y su historia. Y para el primero tendremos No me duele, me quema, me lastima. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Muertes que salieron del anime a la vida real, generando incluso una tristeza colectiva. Así que sin más, vamos a darle. Ya los hice esperar mucho. ¿Están listos? Número 7. Krillin Dragon Ball. Está bien, sabemos que Krillin es el Kenny del anime. Parce, muere una vez por cada arco. ¡Qué cosa tan berraca! Pero si hacemos memoria, creo que la primera vez que este personaje murió, muchos de nosotros aún éramos muy niños. Ver el proceso en el que Krillin se volvió un amigo inseparable de Goku y que luego este muriera a manos de uno de los hijos de Piccolo Daimaku fue tremendamente impactante. Se volvió canon de golpe. O por lo menos así lo fue para esa época. El olvido de la esfera y el báculo mágico de Goku llevó a Krillin a hacerle un favor a su amigo. De esa manera, este se dirige al templo de las artes marciales despidiéndose con su traje de testigo de Jehová. Con todo respeto para los testigos de Jehová. La falta de respeto abunda por aquí. Goku se mostraba algo nervioso y aún así se nos muestra a su pequeño amigo Krillin camino al templo. Allí este se encontraría con el maligno Tamborín que se había apoderado de la esfera de 4 estrellas. Ese maligno guerrero terminaría por darle una fulminante patada al pequeño Krillin, llevándolo por primera vez a su triste final. Aquí lo impactante fue ver la reacción de Goku en cuanto a su presentimiento. El pequeño sale desesperado en busca de su mejor amigo, encontrándolo en el suelo, sin muestras de signos vitales. Sin lugar a dudas, una de las muertes que para la época nos generó un gran impacto. Ver al pequeño Goku desesperado, al maestro y a todos sus amigos alrededor del cuerpo del pequeño Krillin, aún se siente. Pobre cosita fea. Aquí sería pensar en la culpa que pudo haber sentido Goku, ya que por su descuido, Krillin terminó dando su vida tratando de rescatar la esfera del dragón. Este trágico momento nos da paso a la saga del malvado Piccolo Daimaku. Número 6. Rengoku. Parce, quizás esto va a ser un poco polémico, pero más adelante les contaré por qué Rengoku para mí es una muerte dolorosa, pero un poco... bah. A ver, Rengoku es uno de los pilares más carismáticos que había visto hasta ese momento. Con su personalidad nos había cautivado a todos los que somos fanáticos de Kimetsu no Yaiba. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. En el Tren Infinito. Allí se nos regala una de las peleas más épicas en la cual se enfrentarían el poderoso Rengoku y Akaza. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. En esta lucha sí se nos demostraría lo poderosa que podría ser una luna, logrando hacer ver a Tanjiro y a sus amigos como personajes demasiado débiles, que no se encontraban a la altura de este poderoso demonio. Aquí Rengoku hace gala de su fuerza enfrentando de tú a tú al poderoso Akaza, pero este poco a poco iría perdiendo ventaja, dejándonos como resultado la muerte de este queridísimo pilar. Meras risas, meros recuerdos. Qué falla que te haya sido. Claro está, no sin antes regalarnos una espectacular batalla animada como los dioses.
Akaza terminaría por perforar el pecho del buen Rengoku y este recordaría las palabras de su madre, continuando con la lucha aún cuando este estaba a punto de morir. Ese es un verdadero hombre. Esta es una épica escena en la cual Akaza termina por sacrificar sus brazos para poder liberarse del pilar y terminar huyendo debido a que el sol ya se estaba acercando. Rengoku, mientras tanto, escucha las palabras de un Tanjiro que lloraba desconsolado, mostrando su angustia, mientras Rengoku lo calmaba con sus palabras, y al mismo tiempo este iba muriendo. No podéis hacerme llorar. Creería yo que eso es lo más impactante de esta muerte, las palabras del final en las que Rengoku aún así se muestra tranquilo y da palabras de aliento a estos nuevos cazadores de demonios, terminando por morir con una sonrisa en su rostro. Este fue el punto de partida para que se pusieran a entrenar y a fortalecer no solamente su cuerpo, sino también su mente. Muy bien, ahora les explico por qué pongo a Rengoku en este lugar. A ver, porque si soy sincero, desde que me lo presentaron ya olía a formal. Siento que fue un personaje muy querido y esto no se lo va a quitar nadie. Pero este personaje ya estaba condenado desde un inicio. Y es por esta razón que ubico esta trágica muerte en este lugar. Esa cosa ni sentimientos tiene. Número 5. Goku, Dragon Ball Z. Bueno, lo primero es aceptar que las muertes en Dragon Ball se han convertido poco a poco en un chiste. Pero aquí especialmente en esta hablaremos de la primera vez en la que Goku fue mandado al otro mundo. Literal. Bien, comencemos por conocer el contexto. Nos encontramos en medio de la lucha entre el poderosísimo Raditz versus Piccolo y Goku, ambos guerreros con pocas posibilidades de vencer un personaje tan fuerte como lo de Raditz. Ya Goku había desperdiciado una gran oportunidad creyendo que Raditz se iría del planeta y siendo este al final totalmente engañado por su hermano. Luego de ello, Goku termina por nuevamente agarrarse el cuerpo de su hermano, dándole la posibilidad a Piccolo de lanzar su poderoso ataque. Este no duda en atacar, ya que desde sus propias palabras terminaría por matar 2 pájaros de un solo tiro. ¡Muy bien, premios dobles! Atravesando a Raditz con su poder y de paso al pobre Goku, quien terminó por dar su vida tratando de salvar a Gohan y a los habitantes de la Tierra. Esa muerte en su momento fue impactante gracias a que Goku, hasta ese punto de la historia, nunca había muerto. También por el hecho de que este fue atravesado totalmente al igual que su hermano. La animación también hace su parte y nos regala una escena brutal del ataque de Piccolo y su posterior efecto, al igual que momentos después se nos muestran al pobre Krillin muy afectado al ver a su amigo en dichas condiciones. ¿Cómo ha podido pasar algo así? La muerte del pobre Goku generó un gran impacto, ya que para la época, a pesar de que sabíamos que como lo hicieron en anteriores momentos, este sería revivido con las esferas del dragón. Esto no dejaba de ser impactante realmente, ver a un personaje con el que creciste ser atravesado de esa forma, luego verlo preocupado porque su esposa se iba a enojar. Nick me va a regañar. Y posterior escena de su muerte donde se nos regala un dibujo bastante impactante del momento. A propósito, este dibujo me parece brutalísimo. Creo que esta muerte ayudó no solamente al desarrollo de la trama, sino también al desarrollo de otros personajes que tuvieron que enfrentarse a la amenaza Saiyajin, o por lo menos así fue en un comienzo, sin la ayuda clave del poderoso Goku. Ahora pasamos a la siguiente etapa de este conteo. Parce, desde que volví a ver anime no sentía como esa sensación de pérdida en un personaje, que sabemos que al finalizar es de ficción, pero que aún así pues logra impactarte a través de la construcción artística de sus creadores y de todas aquellas personas que trabajan para entregarnos este tipo de momentos que atraviesan la lógica de lo que se puede sentir. Nadie se ha preocupado tanto por mí. La muerte de Himeno fue realmente impactante, no solamente por el cómo fue animada, sino por su significado. Este personaje terminaría por entregar todo su ser con tal de utilizar todo el poder de su demonio con la firme intención de salvar a su amigo. Parce, fue brutal ver cómo poco a poco este se consumía cada uno de los miembros de este personaje mientras se nos daba un discurso con relación a la muerte. ¡Algún día serás mi esposa! Ver cómo poco a poco se van los brazos mientras al frente se desarrollaba una brutal batalla por la vida fue realmente aterrador y frustrante para darnos al final una muerte totalmente aterradora de este ser mientras decía lo siguiente. Aquí, tú no vayas a morir porque quiero que me llores. Al finalizar fue impactante ver tan solo el parche y la ropa de quien fuese alguien tan sumamente alegre, aun estando tan sumamente rota. No podéis hacerme llorar. Número 3. Jiraiya.
Creía que a partir de este punto estaríamos entrando al santo grial de lo que sería, o bueno, lo que para mí serían las muertes más impactantes de estos personajes de anime. Sin lugar a dudas, creo que a toda la comunidad que amamos al ermitaño pervertido nos genera una gran tristeza el poder ver a un personaje tan alegre, optimista y querido siendo atravesado por uno de sus discípulos. Aún así, creería que la muerte de Jiraiya se podría dividir en varias partes, así que hagámoslo. La primera parte la vamos a llamar agonía. En un primer momento vamos a hablar de lo que éste sintió en medio de su agonía. Ver cómo Jiraiya va recordando su pasado, dejándonos una hermosa frase. No se trata de cómo vive un shinobi, sino de cómo éste muere. Pensaría yo que ese primer momento nos lleva a ver una persona que aun siendo tan grande e importante, muy en el fondo se sentía como un fracasado. Y esto, claro que parte un poco el corazón, ya que no es solo el impacto de lo fantástico que puede parecer la animación de una batalla, también creo que es importante el conocer qué siente el personaje en un momento como este, al que al finalizar no sabemos cómo vamos a llegar. Aquí tiene una conversación sincera con él mismo y en medio de su dolor busca fuerzas para poder continuar, busca también en aquellos recuerdos que fueron importantes para él, sus discípulos y sobre todo ve a Naruto en medio de su camino ninja. Este se convierte en el personaje que él solía describir en sus libros, retomando de esta manera fuerzas para ir a su segundo momento. Voluntad de fuego, esperanza. El segundo momento de su muerte se da cuando arranca con nuevas energías desde su voluntad, una voluntad inspirada por su discípulo. Quizás de aquí saca fuerzas para enviar un mensaje que podríamos decir terminaría por darle la clave para más adelante lograr derrotar a Pain. En este segundo momento de la muerte podríamos hablar de esperanza, un momento en el que ya se encuentra un poco más tranquilo y de alguna forma percibe en su muerte algo de dignidad. El relato del valiente Jiraiya, con suerte, ese sería un final más adecuado. Nos regala un momento supremamente conmovedor pensando en el episodio final y su título, La rana en el fondo del pozo. Quizás bromea un poco y se va a la deriva en el gran océano. Es un momento de caos y tranquilidad, la despedida de un hombre que siente que al final hizo algo bueno. Todo esto reflejado en su sonrisa, y aún así pensando en un nuevo nombre o título para lo que sería una secuela, el relato de Naruto Uzumaki. Tercer momento, Naruto. Bueno, Naruto, el tercer momento de la muerte de Jiraiya y quizás para mí el más doloroso de los tres, es ver la reacción de Naruto. Ese toque leve en el hombro, eso fue un detalle pero de los finos, de los mejores que he podido ver en la producción de un anime. Esto de verdad terminó por romper y sumado a la escena de los recuerdos de Naruto junto al helado que Jiraiya y él compartieron, terminan por hacer curiosamente de esta muerte una obra maestra. Número 2. L. Ryusaki o L. Es un personaje que a todos nos dejó con una escena final totalmente aterradora. En esta, L termina por sacrificarse a conciencia con tal de morir sabiendo que tenía la razón. Este anime, el cual es uno de mis favoritos, es sin lugar a dudas uno de los que contiene una de las mejores muertes de un personaje. Durante toda la serie hay una lucha constante de intelectos donde Kira y L se abren y se cierran caminos, mientras Light Yagami y Ryusaki comparten y poco a poco se van encontrando el uno con el otro. La muerte de L se prepara desde el momento en que este está bajo la lluvia. Hubiese sido espectacular poder escuchar qué pensaba este personaje mientras estaba viviendo esos instantes. Quizás este podría ser el momento en el que decidiría el cómo quería morir. Y desde ese momento hasta la fecha he pensado que L prefirió una muerte sabiendo que una vida en medio del desconocimiento. Una teoría que para mí no es nada loca, conociendo el cómo nos fueron formando la personalidad y vida de dicho personaje. Lo triste de todo esto es que L de alguna manera veía en Light a alguien con el cual poder compartir, alguien quizás similar en ciertos aspectos. Para este punto se nos muestra primero la muerte de Watari y el inicio del plan de L para descubrir a Light. La animación de este momento es por demás un escándalo. Todo esto debido a su dinamismo, los colores que utilizan, la posición angular y perspectiva del dibujo, mientras se preguntan dónde está la Shinigami y de pronto escuchamos el latido del corazón de L. La posterior mirada de Kira y el posterior detalle de esos detalles de los cuales hablaba, que son extremadamente finos y que tienen a estas muertes en el lugar del top donde están.
Parce, ver cómo caía la cuchara de L mientras su cuerpo se desplomaba de la silla en esa posición tan característica del personaje. Dios. Ver a Kira que observa cómo él le va cayendo mientras él en medio de su agonía le mira fijamente a los ojos. De pronto se escucha un par de campanadas, se ve un niño llorar como tratando de atar los cabos sueltos en esos últimos instantes de vida. Mientras la Shinigami va desapareciendo, terminando por ver en el rostro de Kira una sonrisa malvada y una mirada perfecta de odio, transmitiéndole su felicidad, su victoria. Luego él poco a poco cierra sus ojos apaciblemente hasta fallecer. Parce, qué obra maestra es este instante. A mí personalmente se me aguaron los ojos. Aquí fue la cúspide de este anime. Él en este momento resolvió el caso. Y Kira demostró ser realmente un villano supremamente inteligente. Un villano que hasta ese momento no me parecía tan descabellado. En algunos puntos tengo que admitir que estaba de parte de Kira, pero a partir de acá de verdad odié con todas mis fuerzas a este personaje, y esto solo puede hablar de lo bien escrito que está este personaje y este anime. Parce, ver a Kira desesperado fingiendo sufrir por la muerte de L fue como un escupitajo en la cara. Creería que aquí él entró al Olimpo de los personajes mejores escritos de la historia del anime. Número 1. La muerte de Seita y de Setsuko. Creo que ya se dieron cuenta el por qué dejé este lugar para estos dos personajes. Parce, La tumba de las luciérnagas es una de las mejores películas que he visto de Estudio Ghibli. No se nos podía olvidar que esas películas también son anime. Aquí se podría decir que no es solo la muerte de Seita y de Setsuko. Estas en sí son muy impactantes, pero hay que analizar que estas van más allá. Más bien diría que es toda la historia en general la que logra generar un brutal impacto en toda su audiencia. Podríamos comenzar por hablar un poco del contexto en el que se desarrolla dicha película. Todo esto ocurre en medio de una guerra. Bueno, para ser más puntuales, en medio de un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí Seita lucha por sobrevivir y trata de cuidar a su hermana enferma. Se nos presenta una triste historia donde se nos obliga a enfrentarnos a la cruda realidad de la guerra y a reflexionar sobre la necesidad que tenemos por concientizarnos sobre la muerte. Algo que al final termina por ser un fenómeno natural, pero que no nos terminamos por adaptar a este. La película comienza precisamente mostrándonos el momento de la muerte de Seita, pero no nos daríamos cuenta de esto hasta más adelante. Parce, ver toda la lucha de estos dos hermanos tratando de sobrevivir, siendo humillados, viviendo en una cueva, comiendo lo poco que podían encontrar, el sufrimiento de su hermana enferma, la lucha por tratar de sobrevivir. Creería que todo esto es una oda al espíritu del ser humano, dándonos un mensaje sobre aquellos que han sido olvidados en medio de la crueldad de la guerra. No, parce, es que de verdad, aparte de la magnífica animación que tienen ambos momentos, también son estremecedores. Ver a Seita luchando porque le ayuden a cuidar a su hermanita enferma después de que ya había luchado por tanto tiempo para que ésta pudiera recibir ayuda. Fue impactante ver cómo no recibía dicha ayuda. Ver todo su padecimiento, cómo ambos hermanos poco a poco se ven más enfermos, más delgados, el hambre, el miedo y el terror. Seita recogiendo la muñeca de su hermana, encontrándola tirada en el piso, pelada en los meros huesos, repleta de la enfermedad, siendo desahuciada y dándole un pequeño pedazo de sandía, y posteriormente ver a este tirado al lado de ella en la cueva en medio de la lluvia, para luego mostrarnos a este personaje guardando las pertenencias de su hermana, su muñeca, y ver su cuerpo metido dentro de la caja que sería utilizada como féretro. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! No, de verdad, todo eso fue supremamente triste. Otro más. Hey, tú. Sí, tú. Si te ha gustado, porfa, regálame un like. Y si es posible, te suscribes al canal. Muchas gracias por ver el video. Un abrazo y muy buena energía. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Parce, y aún así muchos solo ven en el anime y en el manga simple muñequitos.